continuamos hablando un poco de las ataduras almáticas y vamos a ver qué ataduras tenemos nosotras por allí, vamos a ver qué atadura tienes tú por allí, pero el Señor siempre trae una manera de hacernos libres. De hecho, Él vino para hacernos libres, Él vino para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas si nosotros se lo permitimos a Él. Así que bueno, no es darnos cuenta de qué ataduras tenemos para afligirnos, para, yo tengo esta atadura, no, sino para hacernos libres. Siempre he dicho que la palabra del Señor es como ese espejo que nos muestra las imperfecciones, sí, pero no para sentirnos mal, no para acusarnos, sino en ese mismo espejo donde nos vemos nuestras imperfecciones, es el mismo espejo donde va a darnos la manera de poder corregirlas, ¿verdad? Y poder llevar una vida en paz, una vida a la libertad plena que Cristo nos ha llamado. Recuerde que esa obra perfecta que Cristo ha comenzado en nosotros se va perfeccionando de día en día. Amén. Hasta el día de su venida. Por eso no es que recibimos a Cristo y esté totalmente libre. No, Señor. Porque usted puede tener 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, pero seguramente usted ha tenido problemas con la amargura. En esos 30 años, en esos 40 años, en esos 10 años, ¿verdad? Con un rencor, con un reconcomio, con cosas que siempre van a estar queriéndose adherir a nuestra alma. Y hay que luchar con ella. Y cuando uno se descuida y viene a ver y ya la tiene bien prensada, ¿verdad? Y para soltar esa, bien amarrado ese nudo. Ya caminó como sí, raíces. Y hay que sacar y hay que luchar con eso porque eso es fuerte. Es fuerte. Continuamos a ver qué otro tipo de atadura hay o qué manera. Pero yo quiero decirle allá a la audiencia esta palabra: despierta, despierta, vístete de poder, Sión. Vístete tu ropa y hermosa Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, ninguna atadura. Pero mira lo que nos manda el Señor: sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello. No, Dios no la va a soltar, tú mismo la vas a soltar. Es una decisión. Así es. Ahora bien, ¿cuánto estamos, verdad, luchando con la atadura de la ira? El enojo. Ay, los celos. Levantar las dos manos, los dos pies. No, pero no siempre cuando hablamos de puede ser celo ministerial, hacia una pareja, pero hablamos de celo de una amiga, sí, de una hija, ¿verdad? De una hija, sí, porque hay mamás que son una rival férrea, ¿verdad? Una mamá que se siente celosa de su yerna. Ah, no, yo no. Porque yo se lleva a su hijo. Y hay muchas cosas o mucha parte donde podemos aplicar los celos, donde nos podemos sentir celosas, ¿verdad? Ay, celosa porque mi hermana se la pasa más con Rosalba que conmigo, ¿verdad? Y comenzamos ese tipo de celos, de envidia. Nos vamos a poner celosos. Envidia. La envidia es algo tremendo, ¿verdad? Que impide. Pero ¿qué nos dice el Señor, mi hermana? Suelta tus ataduras. Y dice, cautiva, hija de Sión. Quiere decir que cuando usted y yo tenemos una atadura, estamos cautivas. Así es. ¿Y qué es que estamos limitadas? Ahora bien, ¿qué podemos hacer? La pregunta es ponernos en esa reja y decir, suelto, es renunciar. Así es. Yo debo determinar hasta aquí. Y decirle, Señor, yo no puedo con esto. Yo se lo he dicho, yo no sé si usted lo han dicho. Yo he tenido con el Señor, yo no puedo con esto. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Qué sucede? Que muchos cristianos están viviendo, en vez de estar en la plenitud de Cristo, están viviendo en derrota. En limitación. En limitación y derrotados. Yo no puedo con esto. Pero ¿acaso no tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros? ¿Acaso no tenemos al Rey a nuestro favor? O podemos vivirlo, Salva, obviando lo que realmente está, porque el Señor no nos va a ayudar a ser libre de eso, pero hay cosas que de repente yo desconozco, ¿verdad? Que tengo, pero el Señor viene y nos muestra que la atadura es la envidia. Entonces, a Él mostrar que tengo una atadura de envidia, yo debo reconocer, Señor, soy envidiosa. Porque la idea de que Él me muestre para yo reconocer ese pecado, esa atadura, esa limitación, Señor, soy envidiosa y quiero ser libre de esta envidia, ¿verdad? Yo renuncio, yo quiero ser libre de esto. Allí donde pedimos, ayúdame a ser libre de esto, pero ya yo reconocí, ¿verdad?, que tengo ese problema. Es como el alcohólico.
Hasta que no reconozca que tiene un problema de alcoholismo, no va a aceptar la ayuda. Digo, no, yo no soy alcohólico, yo no soy alcohólico, no, a mí no me van a ayudar porque yo no soy alcohólico. Entonces, nadie puede hacer nada por esa persona, ¿verdad? Hasta que no reconozca que tiene ese problema, ¿verdad? Como es ese vicio de alcoholismo. Entonces, el Señor viene y nos muestra cuando no sabemos cómo se llama esa limitación, esa atadura, pero entonces yo tengo que reconocer, sí, Señor, es verdad, soy envidiosa. Así es. Y es lo maravilloso que nos muestra nuestro Señor, ¿verdad? Que nos da ese libre albedrío de decidir por voluntad propia cuándo soltarme de esa atadura. Porque bien sabemos que cuando se trata de estar alguien atado, estar preso, estar tras reja, como ahora Joana decir, suéltenme, ya ahí depende de otro, ¿verdad? De otra persona. Pero en el caso que Dios nos permite de nosotros ser libres, depende de nosotros con Él. Es una conexión directa. Porque que más como lo demostró Pablo, ¿verdad? Él sí estaba literalmente tras reja, estaba encadenado, estaba con grillete. Sin embargo, él estaba libre y escribía y tenía ese espíritu libre que ya pertenecía al Creador, ¿verdad? Entonces, qué maravilla que nosotros podamos también tener esa libertad de estar libres en Cristo, aún literalmente para esas personas que están hoy bajo cadenas, que están en una cárcel, ¿verdad? Pero que se sientan libres en el Señor. Pero el ser humano tiene una faceta de su vida que no la va a traspasar, ni la traspasa Dios, ni la traspasa el enemigo, que es la voluntad. Así es. Entonces, ¿qué pasa con nuestra voluntad? Que le llamamos el libre albedrío. En los pensamientos no renovados por la palabra de Dios, envía esos pensamientos a las emociones. Los pensamientos y las emociones seducen la voluntad y es aquello que nos hace hacer cosas que están fuera de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que alimenta la atadura? El pecado. El pecado alimenta la atadura. Entonces yo creo que nosotros tenemos que de verdad determinar, hermano. Determinar. Mira, ¿cuándo sé yo que hay una atadura? Cuando en reiteradas veces te sucede, haces lo mismo. O caes en lo mismo. Vuelves a caer en lo mismo. Y le pides al Señor y te levantas. Y vuelves a caer. No ha sido libre la atadura. Vamos a buscar el origen. Se reincide siempre. Se reincide. Ahí tienes que darte cuenta, despierta. Ahí tienes que despertar. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué siempre caigo en lo mismo? ¿Por qué siempre actúo lo mismo? Y yo estoy practicando un ejercicio, quiero compartirlo con ustedes. Yo hago ahorita cuando me sucede algo y recuerdo cómo yo enfrentaba ese algo y yo decía, como yo lo enfrentaba, no está en la palabra de Dios. Entonces yo decía, no, voy a cambiar. ¿Qué dice la palabra de Dios de esto? Entonces yo digo, no, yo voy a actuar así y dominarse. Uno de los frutos del Espíritu, el dominio propio. Yo me voy a dominar. Que hay gente que le dicen algo y suelta, ¿verdad? ¿Cuántos éramos así? Sí. Todavía uno lucha con eso. Y uno siente que se va subiendo por las orejas. Ay, se le van a calentar las orejas y el corazón. Y queda como. Y mucha gente dice, si yo no fuera cristiana, le dice, ¡ay, cuidado! Pero ahí está, ya está. Pero ahí está. Se manifestó la atadura. Si yo no fuera cristiano, yo le hiciera esto, yo le ocurriera, qué sé yo. Pero imagínate, ya lo tiene en su corazón. Cuidado, eso ya está en el corazón. Ya lo tiene en su corazón. Y ya el Señor sabe ese corazón. Ahí en la luz, como esas alarmas, pip, 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 enemigo a la puerta. Soldado caído. Entonces hay un enemigo. Claro. Despierta, mírate y deséchalo. Pero ¿qué tengo que hacer primero? No sé, otra atadura que queramos nombrar. Los celos, la ira, el enojo. El rechazo, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, el egoísmo. Cuando decimos el chisme. Eso es una atadura. Hay gente que bueno, no hay aquí, no hay en la audiencia ni hay en nosotros. Hay gente que... Sí hay. Hay gente que dice, empieza a decir, mira, ¿y qué estás haciendo? Y cuando viene a ver, le sacó. Por eso es que dice que el que anda en chisme descubre el secreto. Dice que en tanta palabra, yo estoy aprendiendo eso, en tanta palabra abunda el pecado. Uno tiene que ser prudente yo estoy aprendiendo en eso. Y ahorita y cambio la conversación. Y evitamos, ¿verdad? Meternos y decir una palabra de más. Porque a veces decimos tantas palabras bonitas, soltamos una palabra.
dañamos todo lo que dijimos, ¿verdad? Entonces debemos reflexionar. Así es. Debemos reflexionar y revisarnos. Debemos revisarnos cómo estamos. Y quiero acotar algo. La venida del Señor está muy cerca, mis hermanos. Y el Señor dice que, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23, santificado, ¿verdad? Que el mismo Dios de paz nos santifique espíritu, alma y cuerpo. Así es, o sea que en todas las áreas, ¿verdad? Somos un ser tripartita y específicamente pues la Biblia nos demanda eso, a vivir en santidad y sobre todo la parte interna, ¿verdad? De nuestro corazón, que es lo que en tantos problemas nos mete, como son nuestras emociones, ¿verdad? Nuestros sentimientos, la boca, ¿verdad? Sí. La lengua. Las emociones. Hay un capítulo completo, ¿verdad? Hay un canto por ahí que dice, ay Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Peligrosa. Yo me acuerdo de este video. Es peligrosa, ¿verdad? Nuestra lengua, y más como hablábamos, cuando estamos desbocados, cuando no tenemos llevado el dominio por las propio emociones, ¿verdad? Para controlar esa ira. Miren, en medio de la ira, en medio de un resentimiento, podemos decir tantas cosas, y eso debemos refrenar nuestra lengua. ¿Sabes qué hace eso, hermana? Que perdamos la credibilidad. Así es. Ajá. Y que esa misma atadura nos mueva como las olas. Las olas van y vienen, y así empieza a ser uno como cristiano. Empieza hoy estar de pie. Ay, que si te alimentaron la atadura, estás así. Pero si alguien te lo dijo, estás así. Entonces, que tu gozo no dependa de eso, sino saber que tenemos el Señor y tenemos el Espíritu Santo, que ese otro, que no entristezcamos al Espíritu Santo. Cuando usted y yo ignoramos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, lo que nos está alertando, es peligroso. Cuando hacemos lo indebido, o seguimos reiteradamente en la misma atadura y nos sentimos que todo está bien. Eso sí es peligroso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de juicio y pecado. Ahora, ¿sabe qué es hermoso, hermana? Cuando tú te ves y te sientes mal, y tú vas a la presencia de Dios, y de las entrañas de tu ser, yo no sé si lo han vivido, yo lo he vivido, que he tenido que clamar de las entrañas de mi ser, que se me desgarre, que me desgarrarme por dentro. Señor, ya no quiero ser así. Señor, no quiero caer reiteradamente en lo mismo. Señor, yo quiero que arranque. Yo no sé si eso viene del pasado. Señor, si tú quieres, muéstrame, pero si no igualito, yo quiero que tú lo arranques y hagas de mí una nueva persona. La Biblia que el Señor puede desarraigar lo que no ha plantado en nuestras vidas. Y son cosas que no han sido plantadas por el Señor, sino que han sido plantadas, ¿verdad? Tal vez por los procesos, por las circunstancias difíciles que hemos vivido, por el área familiar. Hay cosas de hecho hay cosas de las que no tenemos la responsabilidad al adquirirla, pero sí de ser libres de ellas, como lo que es el rechazo, ¿verdad? De que estamos en el vientre de nuestras madres, otra vez venimos con una atadura de rechazo en nuestras vidas, y yo no fui responsable de eso, pero sí soy ahora responsable de luchar por mi libertad, ¿verdad? De ya no querer vivir en esa limitación. Descubro, ¿verdad? Sé la raíz de esa atadura y bueno, corto con ella, trabajo en ella. Ahora es mi responsabilidad, es tu responsabilidad ser libre de eso. Así es. Como la falta de perdón, ¿verdad? Que lo originó tal vez un abuso, un maltrato, ¿verdad? Fuiste inocente de eso, no ocasionaste eso, no tienes la responsabilidad, pero sí de ser libre de eso. No vivamos como víctimas, no, es que mi mamá me rechazó, mi papá me rechazó, es que me hicieron esto. Entonces vivimos como víctimas, pero vivimos limitados, como dice Rosalba, en derrota. Y la idea es que no vivamos nuestra vida cristiana en la autoconmiseración de pobrecita yo por lo que me hicieron, pobrecito el diablo, que no tiene oportunidad de volver a estar allá en el cielo. Pero nosotras no estamos para que nos digan pobrecita, no, sino que estamos para ser libres en Cristo Jesús y vivir esa vida plena y movernos hacia lo que Dios tiene para nosotros. Así es, y yo creo que nosotros, una vez que llegamos a los caminos del Señor, cuando ya tenemos esa oportunidad de aprender de Él, debemos dejar que nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón quede dispuesto a lo que Él nos va a enseñar, ¿verdad? Para poder desarraigar esas raíces de amargura que son ahí
puestas, injertadas, que vienen por, como dijimos ahora, por maldiciones generacionales, porque patrones de conducta por familiares, patrones que vimos, a donde fuimos criados, lo que vivimos, pero una vez que llegamos a este camino, a buscar esa palabra y ese aprendizaje de Dios, que estemos abiertos. Eso es lo que el Señor nos dice: sé libre, pero ponte en mis manos para poderte moldear, porque si no te dejas, ¿qué puede hacer el Señor? Sí, es que el Cuando Señor nosotros, como nos todo. dice, vas a ser sano, pero tienes que creer que vas a ser sano, ¿verdad? Tienes que tener esa fe, y así es como el Señor va a trabajar con nosotros. Que el Señor desarraigue, ¿verdad?, lo que Él nos ha plantado en nuestras vidas. Amén. Y podamos movernos. Yo no quiero vivir limitada en un espacio, ¿verdad? Sí. Una limitación es estar siempre en un mismo espacio. Es como la gallina. La gallina, ¿verdad? Mucha gente le hace un límite, que es un gallinero, un encierro, ¿verdad? Una casita. Ese es el límite de... Pero nosotros nacimos para ser como las águilas, ¿verdad? Tiene Amén. todo el cielo, ¿verdad? Tiene todo el firmamento. Esa águila no tiene limitaciones. Y nosotras, pues, estamos en el Señor para ser como las águilas, no para ser una gallina que tiene una limitación específica. Amén. Vamos a otro corte y ya regresamos hablando de las ataduras almáticas.